Buenos días a todos. Este es un nuevo día de encontrarnos con el Señor en este devocional, hablando con Dios en casa. Pongamos en sus manos este tiempo, démosle gracias porque hasta acá nos ha traído y nos ha guardado. Padre, gracias por este nuevo día, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras labores diarias, Señor, sabiendo que tú, como pastor de este rebaño, nos cuidas como ovejas bien guardadas. O escuchamos tu voz, Señor, y no queremos escuchar ninguna otra, porque solamente tu palabra nos da aliento de vida, nos reconforta cada mañana y nos da seguridad, Señor, en medio de tantas situaciones difíciles que están pasando en este mundo, Padre. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos este devocional que llegue a nuestros corazones y nos fortifique y nos levante, Señor, el ánimo, la esperanza de que tú, Señor, nos cuidas, nos guardas, nos proteges y aquí estamos, Señor, ante ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la actualidad hay muchas personas que se dejan persuadir y actúan por influencia de otros. Sean líderes políticos o religiosos, científicos, artistas, empresarios y en fin, personas que tienen la capacidad de movilizar las mentes y acciones de otros con sus palabras, consejos y directrices de sabiduría humana. Son influencers, youtubers, como quieran, consejeros, conferencistas de todo tipo. Pero nosotros, los que amamos al único Dios Todopoderoso, hemos sido persuadidos no por la sabiduría humana, sino por la que viene de Dios, por medio de la cual accedemos a la mente de Cristo. Por tanto, para tener la mente de Cristo se requiere primero cambiar nuestro saber y entender. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 a 5 lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia de Corinto se ubicaba en una de las ciudades portuarias más importantes de la Grecia antigua, fuente de la filosofía y sabiduría humanas, donde imperaba la idolatría, la inmoralidad y el libertinaje. Y allí Pablo ejerce una labor evangelizadora clave para solucionar conflictos y divisiones internas relacionados con la doctrina del Espíritu Santo, el liderazgo y otras diferencias socioeconómicas de los miembros de la iglesia. Qué tan similar eso a muchas iglesias de hoy día, ¿cierto? Es tan parecido. Pero Pablo, todo un docto, una eminencia llena de conocimiento y sabiduría humanas, renuncia a estas capacidades y cambia su saber y entender por la predicación de la palabra de Dios con temor y temblor
ante la cruz de Cristo. Es allí donde nos rendimos a su poder redentor y salvador y renunciamos a nuestras propias fuerzas, con la fe puesta en su infinito amor que nos inunda bajo la unción de su Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Es mediante ese cambio de chip mental que nosotros podemos abrir nuestras bocas para que sean llenas del poder de Dios. Proverbios 2, 1-6 dice así: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. En segundo lugar, para tener la mente de Cristo, debemos amarlo y esperar confiadamente en Él. Continúa Pablo diciendo a los Corintios, los versículos 6-9 de la primera carta, capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta última porción es tomada por Pablo del profeta Isaías, quien muestra al pueblo de Dios orando por su liberación y ayuda contra los enemigos, declarando que solo a los que le aman y confían esperando en Él, como dicen otras versiones bíblicas, les será reveladas las maravillas preparadas de antemano para los creyentes. Maravillas representadas en los milagros y prodigios que la Iglesia percibe con el discernimiento que solo proviene del Espíritu Santo de Dios. Cosas que no se entienden con la mente y el corazón humanos. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento, como dice Proverbios 3:5, y así llevar a quienes les predicamos la palabra de Dios hacia la verdadera fuente de la sabiduría de lo alto. Finalmente, para tener la mente de Cristo, debemos dar testimonio de Jesús, así nos llamen locos. Termina Pablo esta carta en su capítulo 2 diciendo: pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, Él espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo reitera a los Corintios lo que ya venía diciendo desde el capítulo 1 acerca
de lo que para los gentiles y los incrédulos de nuestro tiempo perciben de las cosas de Dios. Allí decía que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nosotros sabemos que la palabra que predicamos ha sido inspirada por Dios por medio de su Santo Espíritu y que todo testimonio que brote de nuestra boca tiene su fuente en el corazón, en el cual abunda la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios y nos permite discernir tanto su palabra como los asuntos humanos. El Salmo 145 dice que la grandeza del Señor es inescrutable, es indescifrable, no la podemos explicar. Esta es la respuesta a las preguntas que hacía el profeta Isaías, capítulo 40, 13 y 14. ¿Quién ha corregido al Señor? ¿O quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Solamente cuando nuestra mente es gobernada por el Espíritu Santo, podemos tener la mente de Cristo para obrar según su voluntad. Clamemos a Él y nos responderá y enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu enseñanza, por reafirmarnos, Señor, que tu Santo Espíritu nos cobija, nos da, Señor, pensamientos como los tuyos, Señor, obrando con virtud, en amor a ti primeramente y al prójimo, con todo ese fruto, Señor, que tú nos das para otorgarlo a los demás. Gracias, Señor, porque queremos tener esa mente pura y sin mancha que tú tienes, Señor, que tú en la tierra nos enseñaste cuando predicaste con amor, con esa entrega, Señor. Y todos, Señor, los que escuchaban se asombraban de tus maravillas, Padre. Gracias, porque en este tiempo necesitamos tener esa mente para confiar en tus bondades, en tu amor, en tu protección. Gracias, Padre, por este día. Ponemos en tus manos tu pueblo, tu familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.